Buenas, tanto tiempo. Bienvenidos al taller de programación. Hoy vamos a hacer una introducción al tema funciones. Las funciones, teóricamente hablando, es un tema muy importante, ¿sí? La mayoría de los lenguajes tienen funciones, ¿sí? Los lenguajes de programación que soportan estructurado y orientado a objetos poseen algún mecanismo para hacer funciones o parecido. Y la idea de este video es mostrar un poquito la parte práctica e ir explicando la teoría sobre el camino, digamos. Em, Recuerden que esto no es un curso de C ni de C++, sino que es taller de programación. La idea es que aprender a programar sin importar el lenguaje. Obviamente C++ tiene su sintaxis particular, pero los conceptos son aplicables o extrapolables a cualquier otro lenguaje. Bien, acá tengo un pequeño programita que lo único que hace es mostrar dos textos por pantalla. ¿Sí? Se llama dos veces out, no hace falta llamarlo dos veces, pero bueno, es para poner más de una línea más de una instrucción, digamos. Em, lo que yo voy a hacer es, imagínense que yo tengo un texto eh, que lo quiero repetir varias veces, ¿sí? O no, ¿sí? Porque la idea de las funciones, de paso, como decía, vamos a explicar un poco de teoría, la idea de las funciones es modularizar el código, tener pedacitos de código que yo pueda volver a usar, que sean reutilizables. O sea, el concepto este de volver a utilizar un mismo algoritmo. También hace que los códigos sea más legible, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá le voy a agregar un chau, así, y vamos a poner. Lo primero que vamos a ver es una función que básicamente no es una función, sino que es un subproceso. Y para eso necesito introducir un tipo de dato nuevo, ¿sí? Que es muy particular, que se llama void. Void significa, obviamente, vacío, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros vamos a decir ahora es que estamos haciendo una función. Ustedes tienen que pensar la función como el concepto matemático de la función. Yo, por ejemplo, f de x, ¿no? Típica función, f de función, y entre paréntesis la x. Cuando uno, ¿qué hace con esa función? Le da valores a una x y esa función devuelve algo. Bueno, en programación podemos tener esta variante de función que no nos devuelve nada. Cuando no nos devuelve nada, nosotros lo que hacemos es poner void. En otros lenguajes de tipado dinámico, por ejemplo, ni siquiera hace falta poner que devuelve la función. Pero bueno, C y C++ son lenguajes un poco más viejos, y no hace falta que sean viejos, hay otros lenguajes modernos que también tienen el mismo concepto de decir qué va a devolver la función. En este caso no va a devolver nada, por eso se dice que es una función vacía. Lo único que va a hacer es ejecutar procesos. Entonces, acá voy a poner saludo, ¿sí? Saludo. Hasta acá aparece una variable, ¿sí? Es tipo de dato, nombre. ¿Qué lo transforma en función? Bueno, que le voy a agregar paréntesis. Automáticamente acá estoy declarando una función. Ahora, ¿qué va a ser mi función? Bueno, las funciones, para decir qué van a hacer o la implementación de la función, va entre llaves. O sea, entre esas llaves va a haber instrucciones. Va a ser el código que se va a ejecutar cada vez que yo llame a saludo. Entonces, en saludo, lo que voy a hacer es guardar este texto, cookie, y voy a hacer otra función, eh, despedida. ¿Sí? Estas son dos funciones que no hacen básicamente nada, si solo muestran un texto. Y acá yo pongo saludo. Ahora lo que yo voy a hacer, perdón, lo vamos a explicar. Yo declaré e implementé mis dos funciones. O sea, en realidad, de hecho, solo las implementé. La declaración es otra cosa, después vamos a charlar sobre eso. Pero acá yo implementé dos funciones, una que se llama saludo y la otra que se llama despedida, y ahora las voy a llamar o las voy a invocar o voy a pedir que se ejecute ese pedazo de código que está ahí. Entonces, mi código, ¿sí? Principal, ¿sí? Lo que está en el main, es invocar a saludo o llamar a saludo o ejecutar saludo y después ejecutar despedida.
¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando yo ejecute este código, lo que va a pasar es que voy a ir hasta saludo, voy a ejecutar esta línea de código y después, ¿qué va a pasar? Cuando se termina la llave, vuelvo, ¿vale? Vamos a hacerlo en otro color, vuelvo al punto donde yo lo llamé, ¿sí? Entonces, voy, ejecuto y cuando encuentro la llave de cierre, vuelvo al punto donde yo invoqué o llamé a esa función. Y pasa lo mismo con despedida. Con despedida pasa exactamente lo mismo. Yo llamo a despedida, o sea, me voy hasta acá, ejecuto todo lo que haya dentro de la llave de despedida y cuando llega al final de la llave, vuelvo al punto inmediato donde yo llamé a esta función. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar acá es justamente que voy a ver el texto, hola, este es mi programa, y él acá se termina, chau. ¿Sí? Vamos a ejecutar este programa, y como pueden ver, lo único que hizo fue imprimir dos textos. Pero esos textos no están en el main, están en otras funciones. O sea, el código se ejecuta desde otro lado. Esto es una primera introducción, para que acá se me acomodó un poquito el código de otra manera, ¿sí? Porque cuando hay una sola cosa dentro de una función, mi beautifier hace que esa instrucción quede al lado en vez de abajo. Ahí está. ¿Sí? Pero me parece que es más claro si lo vemos así. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una primera introducción a lo que es el uso de funciones. La idea es que uno pueda simplemente meter algo, ¿sí? Un pedazo de código y poder reusar ese código. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acá pongo saludo de vuelta, yo voy a ver saludo dos veces y no tengo que escribir dos veces el mismo texto. Esa es un poco la idea de la reutilización. ¿Sí? Yo saludo dos veces, me despido una. ¿Ok? Esa es un poco la idea de las funciones, que uno pueda reutilizarlas y un algoritmo poder reutilizarlo varias veces sin tener que volver a escribirlo. ¿Sí? Esto en los próximos videos lo vamos a entender mejor.